gobernadores en un año. ¿No sería mejor poner una oficina para facilitar todo esto? Una Que sea, aplicación. a ver, güey, ¿quieres abrir una empresa? Papito, dame todos tus papeles y yo te hablo cuando este rollo esté listo. Te doy un permiso provisional, sálgale a echar chingazos, produzcame para el país y listo. Nos están dando viviendas, güey. Y mira, hay un punto muy importante en Tengo esto. una... También conozco y lo vivo aquí de primera mano. En mi municipio gobierna el PAN, pero esto se venía desde Morena. Todos lo han hecho, pero se ha empeorado entre Morena y el PAN, el actual. Aparte de todo eso, tienes al mayor cobrador de piso, que es el municipio. Es el mayor cobrador de piso, no solamente los delincuentes. Porque, ¿quieres poner una lona en tu local? Tienes que pagarnos 500 pesos al mes. Si no, saca un permiso y vale 10,000 pesos el permiso. ¿Quieres poner por ejemplo, en la pared, ¿no? ¿Quieres poner que vendes tal cosa? Tienes que pagarnos otra lana. Y aparte están los comerciantes de calle. Es ilegal supuestamente, pero pasan y, órale, me tiene que pagar 50 pesos al día. ¿Y saben qué es lo peor? Que no entregan recibo. O sea, esa lanita, quién sabe quién la administre, quién sabe a quién se la den, pero se la quedan. No solamente en eso, también extorsionan a los transportistas. Los transportistas ahora resulta, o sea, escuchen esta estupidez que también pasa en Cuernavaca, que también es del PAN, que también pasa en Cuautla, que también es del PAN, que también pasa en otros municipios, Azochiapan, Tepoztlán, etcétera, que son de Morena. ¿Qué creen? Resulta que si tú traes un permiso de carga de otro estado, pues los muy cínicos, y también lo hace el gobierno del estado, dicen que no es válido, que tienes que sacar el permiso de carga en el estado y en el municipio. O sea, imagínense nada más la estupidez. Entonces, si yo produzco, no lo sé, zapatos en León, Guanajuato, tengo que pagar entonces un permiso de carga por todos por todos los estados que tenga que pasar. O sea, tengo que pagar en Guanajuato, en Querétaro, en Ciudad de México y en Morelos prácticamente. Es una estupidez. ¿Y qué es lo peor? Que ustedes dirán, no, pues es que existe un permiso nacional. Pues tampoco el nacional te lo aceptan. Dicen que no, que tienes que sacar el de tu estado. ¿Saben para qué lo hacen? Para sacarte 500 varos. Y ya sabemos que el flete cuesta 500 pesos más para la mordida del tránsito. ¿Qué puedes hacer? Nada, porque si no te llevan. O sea, estamos viviendo una locura. Son varios puntos los que a mí me gustaría tocar. Por ejemplo, estaban diciendo hace rato, una es la centralización del poder, que vuelvo a lo mismo que les comentaba cuando inicié, ¿no? Esa es la centralización del poder. Aparte de la gobernabilidad y la gobernanza, que era lo que les comentaba, que es entre los ciudadanos, lo que exigen los ciudadanos y lo que tiene que hacer gobierno, es la gobernanza. Está la nueva gerencia gubernamental. En esa abarca la gobernanza, la gobernabilidad y justo la descentralización del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que, ejemplo, esos impuestos que estás mencionando, que en esa parte de los impuestos entra todo lo que tienen que ver los diputados. Por eso es bien importante que no todos, no por lo que votemos sea en cascada. Por eso todos los políticos, cuando van a hacer las elecciones, y se los digo por experiencia, es voten todo Morena, voten todo PAN, voten todo Movimiento Ciudadano, porque si votas todo le estás entregando todo el poder al gobierno, como dice la canción de Molotov. Dame todo el power. Y literal fue lo que casi el pueblo le dio a Morena, porque al final fue una gandalle los diputados federales y seguramente a nivel local también pasó en muchos estados, ¿no? Eso por una parte. La descentralización del poder y la centralización está justo en este tema de la nueva gobernanza. México ha caído demasiado, según el World Bank, y ustedes se pueden meter a verlo, los indicadores, ha caído demasiado porque quitaron al IFT, porque la COFESE ya también está centralizada. Todo se vuelve a centralizar desde Andrés Manuel López Obrador. Y esto es un trabajo en conjunto de todos esos diputados y sus alianzas para hacerlo posible. Entonces, sí quiero dejar bien claro que están centralizando al poder y que todo esto que estás comentando tiene que ver con ese voto
que nosotros les damos como ciudadanos. El voto es súper importante. Hace rato escuchaba a Soli decir, bueno, es que yo no puedo ir, es que ese también, yo en eso estoy en desacuerdo. Yo la verdad, sé que hay mucha gente que a lo mejor se va a quedar sin comer por un solo día que no vaya a trabajar, pero la realidad es que nos va a pesar más si no lo hacemos, nos va a pesar más si no lo hacemos. Yo sí estoy dispuesta, y muchos de mis conocidos, a no ir a trabajar el día que ustedes y todos nos organicemos para hacerlo, porque es algo que nos está afectando a todos. Yo en específico ahorita estoy viendo comentarios de ay, fachos y mientes. Claro que no estoy mintiendo, ustedes se pueden meter a buscarlo. Yo lo investigué, ustedes también pueden hacerlo, los datos están ahí. Entonces, sí se los dejo sobre la mesa, tienes toda la boca llena de razón, pero esto también es porque nosotros, y me incluyo, fuimos responsables. Yo sí voté diferenciado, eso es algo bien importante, hay que votar diferenciado. No estoy de acuerdo con los otros partidos políticos tampoco. Sin embargo, yo pienso que esto es de personas que debemos de analizarlas. Carlos Manso, en paz descanse, él estaba en Morena, estuvo en el PRI y se dio cuenta de que esos no eran sus ideales por el tipo de personas que están en esos partidos. Y es lo mismo, debemos de analizar persona por la que tengamos que votar, porque aparte de todo lo que estabas diciendo, también vienen los cobros de piso que no son de corbata blanca, sino los que son del otro lado. Entonces, debemos de reaccionar en este sentido de, no es que, ay, es que yo no puedo asistir, es que tenemos que asistir, es nuestra obligación, tanto en estos momentos como cuando sean las elecciones. Vamos a darle la palabra al último que se unió, Tonatiuh. Oye, perdón. Ya hace rato que no coincidíamos. Oye, fíjate que quiero hacer un comentario acerca del tema del salario, que tenemos que conocer bien pues ponerle un poquito de contexto por qué el incremento del salario y el cómo lo manejó este gobierno. Primero tenemos que recordar que el salario mínimo estaba indexado a muchos productos financieros. Es decir, habían hasta hipotecas, créditos hipotecarios que estaban calculados en veces salarios mínimos por mes. Entonces, si tú en aquel tiempo querías subir el salario mínimo, automáticamente incrementaba tu costo de tu hipoteca. Esto sucede cuando entra Peña Nieto al gobierno y hay un programa, bueno, todos lo conocemos, que hicieron una estrategia que se llamó Pacto por México, que entre muchas otras cosas fue desindexar el salario mínimo a las herramientas financieras. No fue sino hasta el 2017 que se pudo terminar toda esta transición para desindexar el salario mínimo, cuando ya se prestaban las condiciones para poder subir el salario mínimo. El tema fue de que, bueno, pues ahí le faltó valor a Peña Nieto, yo creo, para poder levantarlo, y dijo, no, pues no me la juego, porque venía él ya muy golpeado en su gobierno y decidió no hacerlo. Entra Andrés Manuel y hacen este incremento, que se puede porque ya evidentemente no afectaba a todas estas herramientas financieras, pero hubo 2, 3 estrategias ahí que empezaron a generarse que no nos dijeron, que tienen que ver con un tema de recaudación, completamente de recaudación. Uno, anteriormente la gente que ganaba abajo de 2 salarios mínimos tenían algo que se llamaba tenían una prestación que era el impuesto sobre la renta, que tenía, se decía crédito al salario, es decir, no te quitaban dinero por tener abajo de 2 salarios mínimos, 2 puntos y algo salarios mínimos. Este tabulador estaba diseñado para que de cierta forma la gente que ganaba menos lana, pues no tuvieran que quitarle dinero sobre el impuesto sobre la renta, ¿no? Para reconocerlo de manera más rápida. Y a partir de 8,000 pesos o 7,000 y pico de lanas, tú ya empezabas a tener una aportación. Cuando ellos modifican el salario mínimo, no modifican el tabulador del ISR, lo dejan y automáticamente toda la población con un salario mínimo ya empieza a pagar impuestos sobre la renta. Entonces ahí fue el primer engaño. Incluso trataron, porque al final
tu sueldo, te decían, pues te voy a aumentar el sueldo, pero tu realidad es que no ibas a ganar en números netos lo que te decían, porque tú ya tenías que pagar impuestos. 2, otra de las cosas que hicieron, que tenían una referencia importante con el tema del salario mínimo, era para que los empleadores pagaran más dinero al gobierno. Acuérdense, y digo, esto tu papá lo debe de conocer al ser administrador de una empresa, que la carga laboral de un empleado no solamente es el pago, la carga que tienes que dar como Afore, retiro, vejez, Infonavit y N cantidad de temas que tú tienes que pagar por el empleador. Si el empleador tú le pagas 10 pesos, tienes que pagar una parte de impuestos sobre la renta, una parte de todas lo que son la carga social, y aparte tienes un descuento que es algo escondido o indirecto, que es un no acreditación del IVA. Al final, en términos financieros, tu costo laboral es casi del 40%. Entonces, por cada 10,000 pesos que tú pagas, las empresas tienen que tener una carga final de 4,000 pesos más, cerca del 40%. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí está el reflejo. Este año, aparte de enero a la fecha, según datos de el Seguro Social, datos oficiales, 34,000 empleadores se dieron de baja del Seguro Social. Esto es alarmantísimo, porque no había en la historia, desde que se toma ese registro, que haya una baja de empleadores tan alta como lo que está sucediendo en este año. Ya no hablemos del tema del desempleo, porque desde luego ellos están compensando, porque este año es el año que menos empleos ha generado, pero lo compensaron con la gente que metieron de las plataformas digitales. Ellos ahí ya compensaron esta falta de empleo. Entonces, realmente lo que hicieron es por papelito, crearon empleos, pero la realidad, si tú dejas afuera todo este tema de los empleados de plataformas digitales, la realidad es que se han perdido cerca de 193,000 por ahí empleos, según otra vez datos oficiales del Seguro Social. O sea, gente que se han dado de baja en el Seguro Social. El último truco que tienen ahí con el salario es que ahorita, como no tienen lana, lo que a ellos les interesa es incrementar más el salario mínimo para que en su tabulador del ISR todavía caigan en un escalón más arriba, para que ellos puedan tener mucho más recaudación y también que pueda tener el empleador que te ir pagando más aportaciones sociales o cargas sociales sobre el costo del trabajador. Entonces, todos estos factores, todo esto es muy fácil verificarlo. Ustedes se meten al Seguro Social, lo revisan, ven los datos, no me crean a mí, entren a las fuentes oficiales y véanlo. Y lo que hablé de desindexar el salario mínimo, también vean el pacto con México y vean cómo se desindexa el salario mínimo de todas las herramientas financieras. Esa era mi aportación. Oye, pero qué buen comentario, ¿eh? Y eso yo no lo sabía, lo de desindexar. De hecho, con razón, porque hubo un tema del Infonavit, cuando empezó a subir el salario por ahí del 2022, que fue el segundo. Mi tío, por ejemplo, que era bien morenista, empezó a tirarle mierda a Morena. Y todos así de, ¿por qué? Dice, es que me acaba de elevar, ahora tengo que dar más por mi casa, que porque está evaluado en salarios mínimos. Y dice, a nosotros nos habían dicho que eso no iba a pasar, pero pues yo no entré en esa área y a mí sí me tocó. Y así estuvo pagando muchísimo más y él ganaba encima del salario mínimo, entonces él ganaba como por ahí de 12,000 pesos. Entonces, imagínate que su letra pasó de 2,000 y pico pesos como hasta 4,000 pesotes se le lanzó, 4,000 y algo, fue un golpecísimo y yo no comprendía eso, nunca supe eso del Pacto por México, pero... ¿Qué era eso? Habían herramientas financieras que estaban vinculadas directamente a veces salarios mínimos. Los créditos hipotecarios eran 3,000 meses de salario mínimo. Entonces, mientras más incrementaba el salario mínimo, pues impactaba directamente en el costo de la vivienda. Y nada más cuando lo desindexaron, esa es una, porque habían inversiones, acetes que eran en veces salarios mínimos. O sea, habían muchas cosas que estaban indexadas con veces salarios mínimos y tardaron 5 años 4 y medio, 5 años para poder liberar esa herramienta en términos financieros para que se pudiera dar. Ok, bueno, excelente aportación. Aquí abajo 2 preguntas que lo que sí hay que aclarar, Tonatiuh, es que la tabla del ICR, en efecto,
la tienen que estar actualizando. Cada vez que suben los salarios, la tienen que actualizar para que el salario mínimo no pague. El problema es que tardan un chingo en actualizarla. Y entonces el que tiene menos salario mínimo paga ICR porque no las actualizan. Entonces, si te acuerdas, güey, lo que pasó en sí, la única actualización que han dado, la única, no ha habido otra, la única actualización que dieron fue después de que en la campaña del 2018 del 2024, Xóchitl Gálvez dijo, a todos los que ganen abajo de 15,000 varos no van a pagar ISR, y inmediatamente actualizaron la tabla. Sí, me acuerdo de eso. No hubo otra actualización, güey, O sea, no ha habido otra actualización. Sí, fue la única que hicieron. Actualizar en enero para que los que tienen el salario mínimo, que sube el salario en enero, los del salario mínimo más bajo no paguen ICR. Bueno, sí, pero lo hicieron a la base que había en el 2010, o sea, cuando estaba Peña Nieto, o sea, no lo hicieron si incrementaron el salario 200%, no hicieron el incremento al 200%, sino de la tabuladora anterior le subieron sus 5 puntos su actualización anual. Entonces, al final, aún no alcanza a llegar al incremento real del impuesto, del salario, ¿sí me explicó? O sea, ellos de la tabuladora anterior le siguen subiendo sus 5 o 6 puntos por el índice de precios y cotizaciones, el INPC, y la base fue el tabulador anterior. Entonces subieron 200% el salario, el tabulador lo tuvieron que haber hecho en proporción y no lo hicieron en proporción, lo hicieron solamente en el ajuste anual. A eso me refiero, el que realmente importó o la referencia más importante que se hizo fue en ese momento de la campaña de Xóchitl. Sí, no son pendejos, no son. Se pagan impuestos con estos aumentos que no los están actualizando, sí los pagan. Tienen que mandar las actualizaciones de tabuladores para poder subsidiar o hacer un estímulo fiscal del tema de los salarios, Regio. Y lo que pasa es que hay muchas cosas que a nivel terrenal no nos informan de todas estas cosas. Dicen, ay, va a subir el salario mínimo, pero la realidad es que cuando sube es que pagas más lana todavía todo impuestos y por ende tu lana rinde menos, tu poder adquisitivo rinde menos, no solo porque ganas menos, sino porque también en términos generales pues, sube un constante en términos de inflación. Y ahora, viene un dato ahí bien importante, es ¿por qué si al empleador, o sea, recordemos que el 80% de los empleos en México vienen por las pymes? No es cierto que las grandes corporativos generan la mayor cantidad de empleos, son las pymes las que generan la mayor cantidad de empleos, es decir, la señora que tiene su estética y que tiene una persona que la ayuda, el que tiene la ferretería y tiene una persona, esa gente es la que tiene la mayor cantidad de empleados registrados y formales en el Seguro Social. Ahora bien, no me parece justo que si el empleador le cuesta 14 pesos a una persona, a esa persona solamente le lleguen a su bolsa 9.50, ya sin impuestos. Es decir, si ustedes analizan y revisan bien que de toda la semana que tú trabajas, el gobierno se está quedando con un chingo de lana de tu trabajo. O sea, tú le estás pagando al gobierno por trabajar. Entonces el beneficio no es tan directo porque al final es un tema recaudatorio. Y me hace mucho sentido que con razón, porque yo no lo entendía en ese momento, ya ahorita lo he entendido más y más ahorita con el comentario, porque sí es cierto, paga casi un 40%, ahorita estaba sacando el cálculo de mi papá, y justamente si le está pagando 8,500 a cada empleado, con razón le quitan casi 4,000 pesos, o sea, son 3,000 y algo. Tiene sentido el 40%. Por eso habían salido varias notas que decían que México indirectamente ya tenía una tasa de retención fiscal del 40 y tantos %, que es una locura para un país que recauda, que no tiene tanta formalidad. O sea, están presionando a las empresas que con trabajo que pueden meter a alguien a chambear. Porque, exacto. O sea, está muy cañón. El tema es imagínate, ¿no? Velo así. Si tú emplear a alguien le vas a pagar 10,000 pesos, pero te cuesta 14,000, es más fácil que tú por fuera le digas te voy a dar a 11 para que sigas chameando conmigo que pagar los 14 del gobierno. Te estás ahorrando un 30%. Por eso es mayor la informalidad. Hay un punto muy importante. Yo estoy a punto de caer en informalidad. A mí me pagan. Yo no tengo la necesidad del seguro porque lo tengo por la universidad y cuando voy me atienden mal.
y al mismo tiempo pago mi seguro de gastos médicos. A mí ya me hicieron una oferta. Me dijeron, ¿sabes qué? Ganas tanto, te podemos dar esto, o sea, te podemos dar la mitad de lo que pagamos en impuestos si ya tienes seguro y mejor ya no te pagamos. Para mí me resulta muy interesante. Lo único que no me agrada, pues, es el tema del Infonavit, ¿no? Pero hasta el momento creo que tampoco voy a hacer uso de él. Entonces, o sea, todos estamos en ese punto, porque imagínate ganarte 4,000 pesitos más, dices, pues, no está nada mal, la verdad. Y todos estamos cayendo en eso. Ahora, lo que a mí me preocupa son, por ejemplo, yo, por ejemplo, abrí una taquería junto con un amigo. Hasta el día de hoy, que ya llevamos más de un año, yo ya se la cedí a él por completo, no me da el tiempo, no hemos podido entrar en la formalidad. ¿Por qué no hemos podido? Porque ha ido aumentando. Literalmente este año, cuando iniciamos 2025, mi papá dio el grito en el cielo, dijo, es que va a pagar casi 10,000 varos más. ¿Y qué es lo que sucedió? En la taquería hay 3 empleados y se les paga por encima del mínimo, aparte se llevan otros 2,000, 2,500 pesos entre propinas. Se andan sacando sus 11,000 pesos, ¿no? Y ya hemos querido entrar en la formalidad, pero la taquería apenas si le deja a mi amigo sus 15,000 varos para él. Si entráramos en la formalidad, mi amigo estaría ganando 5,000, 6,000 pesos. O sea, porque, ojo, los recibos de luz, o sea, llegan altísimos. Yo comparo el consumo de mi casa con ese consumo porque pagan más las empresas, y en mi casa pagamos 500 pesos, ¿no? Al mes, 1,000 pesos al bimestre. Pero, espérenme porque me siguen reportando ya. Pero en la taquería se pagan 3,500 el bimestre. O sea, es una locura, una diferencia abismal. También el tema del internet. Y un tema, aquí, perdón que salte del tema, pero estaba viendo el tema de los agricultores, porque decían que aquí en México se les acostumbra a apoyar solamente con costales. Ay, ahí les va su costal de abono. Ay, ahí les va su costal de semilla. Y ya. Pero hay un punto muy importante, aunque el gobierno dice que hay incentivos fiscales para la gente del campo, yo que me he reunido por mi trabajo, por la naturaleza de mi trabajo, estamos escuchando a muchos campesinos, nos dicen, sí, carnal, pero es que nosotros no vamos a pagar un contador, no le entendemos y nos hacen tontos. Necesitamos incentivos reales y tangibles. Entonces, se me ocurrió, me metí a investigar. Encontré que en Estados Unidos, aparte de los incentivos generales, los federales que tienen, los estados están obligados a dar incentivos directos. Por ejemplo, en Texas, no sé si todavía siga, pero durante un tiempo les daban un ticket de gasolina que les permitía ciertos litros y que les descontaban el impuesto. Es decir, por ejemplo, si tú ibas a cargar tu gasolina, bueno, que en ese es diésel, ¿no? Más bien, vale, no sé ahorita cuánto valga, vale que 24 o 26, no recuerdo, pero vas a cargar diésel. En vez de que cargues diésel y hasta el periodo fiscal, hasta el fin del mes, hagas tu declaración, le tengas que pagar un contador, te dan un ticket, dependiendo las hectáreas que siembras. Y con ese ticket, tú pagas en ese momento lo que se le descuenta. Entonces, el que está obligado a hacer esa declaración es la gasera. Entonces, tú ya, por ejemplo, en vez de pagar 24 pesos, ya pagaste 18. Y entonces, quien va a hacer esa declaración es la gasera, y a la gasera se lo van a descontar en su declaración fiscal. A mí eso, por ejemplo, son estímulos directos. Están hermosos. O sea, yo dije, ese está muy bueno. Y no solamente lo hacen con el diésel, lo hacen con un chorro de cosas, les dan un chorro de facilidades, por ejemplo, en temas médicos, en temas veterinarios, en todo. Ellos van con su tarjeta y pum, 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 y así pagan. Ahora muchos dicen, sí, pero es que eso se presta a corrupción. Sí, pero no, porque es dependiendo las hectáreas que siembras. Y sí tienen que hacer una declaración, pero es muchísimo más sencilla. Entonces yo dije, ¿por qué en México no se hace algo así? O sea, porque estamos alegando el tema del maíz, ¿no? Que fue Morena también parte culpable con este tema de la prohibición del maíz transgénico, que es un tema polémico, pero que a final de cuentas estamos consumiendo maíz transgénico, pero no dan esas soluciones que tú dices, necesitamos esas. Lo que pasa es que aquí el gobierno lo que busca es centralizar todo el recurso para ellos poderlos administrar. Entonces, hacer ese tipo de estrategias les dejaría que ellos no tuvieran el control, y entonces dejan de tener pues la herramienta hasta política y hasta para el tema del voto, ¿no? Quiero hacer una aclaración allá abajo nada más. Efectivamente, si tú recibes 11,000 pesos de sueldo, te descuentan 500 de impuestos sobre la renta más tu aportación del seguro, pero el que te contrata, es decir, el que te paga los 11,000 pesos, todavía paga cerca del 40% entre impuestos sobre la renta porque tú trabajes, entre aportaciones al tema de cesantía y vejez, entre tu aportación a la Afore, entre la aportación al Infonavit, al IMSS, y
otra vez, el impuesto indirecto que se tiene que pagar. Es más, no sé si sabías, pero hasta los estados pagas algo que se llama impuesto sobre nómina. Tienes que pagarle al federal y al estatal dinero por tener trabajadores. Todo ese impuestos indirectos y aportaciones o cargas sociales da una suma cerca del 40% del valor de lo que tú le pagas al trabajador. Solamente quería aclararlo porque dicen que, bueno, 11,000 nada más descuentan 500, sí, eso es al trabajador, pero el que da el empleo le cuestas, no 11,000, le cuesta cerca de 15,000 pesos, 16, bueno, Sí, 15,000 y el pesos. gobierno, por cada 11, el gobierno que se anda embolsando como 6,000, ¿no? Más o menos. Como reales se ha de estar embolsando como 3,800 porque la diferencial se va a tu fondo de vivienda y el Cierto, Afore. cierto. Ok. Bueno, ¿y qué piensas, Tonatiu, de cómo estuvo lo de la marcha y todo eso? Mira, yo tengo bien claro que hicieron un operativo para intimidar y para reprimir. Primero cerraron todos los accesos al Zócalo, todos. Dejaron solamente en una calle, que es una calle que es de las del fondo. O sea, si vienes tú del Zócalo, es de las que están hasta el fondo. O sea, no entras por Madero, que es la principal que entrarías viniendo de Reforma, sino los mandaron al acceso que está por Montepiedad, que es a un costado de la catedral. Ahí hicieron un cuello de botella. Ahí hubo una estrategia bien clara. Cuando iba llegando la gente, habían detonaciones detrás de las vallas y había gente en ese cuello de botella donde se ponían diciéndole a los asistentes, no, ya vámonos, se está poniendo peligroso, no, ya vámonos, y empezaban disuadiendo que la gente entrara al Zócalo. Incluso hay videos donde se ve que detrás de las vallas están lanzando latas de gas hacia ese cuello de botella. También había un grupo de choque del bloque negro pegado a la catedral que está justamente en esa entrada, que estaban pegándole las primeras 2 horas y media, le estuvieron pegando a las vallas pegadas a la catedral, pues precisamente para que la gente que iba con familias y todo esto se desistieran de entrar al Zócalo. O sea, primero lo que el gobierno quería es que no se viera el Zócalo lleno, y lo lograron con esta forma de disuasión, pues de intimidar, ¿no? Intimidar a la gente. Segundo, había un tipo hasta con una herramienta de corte. O sea, no existe una herramienta inalámbrica de corte de esa capacidad. O sea, tuvieron que haber llevado algo de suministro de energía eléctrica para poder utilizar eso. Y mucha gente dice que cuando fueron de los primeros que llegaron al Zócalo, ya estaba todo el grupo de choque del bloque negro, ya estaban ahí, curiosamente. Entonces, pues claramente eso fue preparado, fue parte de la estrategia del gobierno para hacerlo. Y es completamente cierto. Completamente cierto. Parte de mi conclusión fue de que, pues, evidentemente este gobierno no va a reconocer primero trataron de desacreditarla diciendo que viene de la derecha. Luego dijeron que es un tema de la generación Z, pero que habían viejitos. Incluso hasta se burlaron de la mamá de Carlos Manso, el Monero Rapé y varias gente, neta, aplaudidores del régimen, burlándose de la mamá de Carlos Manso. Miren la generación Z, ¿no? De seniles. O sea, burlándose de la señora, pues, güey, mataron a su hijo, cabrón. Y estos güeyes, la misión era desacreditarla diciendo que no eran chavos, que eran de viejitos, ¿no? Y por último, exhibir a las personas que abiertamente llamaron a convocar, a los jóvenes que llamaron a convocar a la marcha, exhibiéndolos con todo el aparato del Estado. Yo no sé, bueno, ustedes todos estamos muy jóvenes, yo creo, porque no nos tocó el tema del 68, pero existe algo que se llaman hemerotecas. Hoy en día lo puedes investigar a través de las redes sociales. Vean cómo el gobierno manejó las cosas antes y después de la marcha del 68 o del caso del 71 con los halcones ahí en el casco de Santo Tomás. Estos movimientos legítimos estudiantiles, vean cómo reaccionó el gobierno. Usan el mismo discurso que hoy la presidenta dijo en la mañana. Nos provocaron, estaban infiltrados, eran grupos de otros países queriendo desestabilizar el gobierno. Mismos argumentos. No estoy comparando una lucha con otra, estoy comparando la estrategia que utilizaron en aquel tiempo la gente del PRI con lo que hoy está usando Morena. Solo investíguenlo, de verdad, investíguenlo. Yo creo que el gobierno está muy asustado, creo que saben que esto ya no tiene marcha atrás. No dijeron una sola palabra de todas las ciudades de lo que se representó. Aquí en Jalisco, por ejemplo, yo soy aquí en Guadalajara, marchamos cerca de 20,000 personas.
Había un grupo de 15 personas que cuando llegamos a Casa Jalisco es como la casa donde vive el gobernador. Se llegó la marcha a Casa Jalisco, decidimos la marcha no ir al Zócalo, ni digo al centro de Guadalajara, por un tema de respetar el área. Decidimos marchar a la Casa Jalisco, que es la casa del gobernador. Se permitió que una comitiva entrara y los chavos entraron y entregaron un pliego petitorio, todo sumararmónico. Pero 15 personas que estaban ahí involucrados querían entrar y tomar la Casa Jalisco. Nosotros mismos no se los permitimos. Bueno, pues esa misma gente se fue, esos 15 chavos, 20 chavos, se fueron al centro y fueron a hacer un desmadre en Palacio de Gobierno. Solamente fueron 20. Cuando el gobierno los detuvo, le sacaron identificaciones, era pura gente de la Ciudad de México. Ningún güey de Jalisco. Entonces, claramente la estrategia venía desde el gobierno, meter gente infiltrados para crear esta desestabilización, intimidar a las marchas y lo más importante, que hubiera violencia para poder generar esta narrativa. Ahora, yo rescato una cosa que creo que eso tenemos que tomarlo bien en cuenta. Cuando las vallas en la Ciudad de México se vencen, hubo algo que dijo la gente, únanse a nosotros. Puta, esa imagen, cabrón, esa imagen es la que me quedo, cabrón. Como la misma gente dejó de ser violenta con los policías, los policías con ellos, y les pidieron que se unieran al pueblo, cabrón. Yo me quedo con esa imagen. Tonatiuh. A ver, adelante. Tonatiuh. Yo también soy de Jalisco. No sé si te diste cuenta acerca del monumento a los niños héroes que quisieron entrar 5 jóvenes pro Palestina. No sé si te enteraste. No, eso no los vi. No, pues fue en el inicio de la marcha de acá de Guadalajara. Ahí en la glorieta de los desaparecidos. De los desaparecidos o la glorieta de los niños héroes. Hubo 5 chavos, uno hasta gritó, yo soy pro Palestina, pero todos venían con su famoso turbante palestino y cubierto la cara. Toda la gente se les echó encima diciéndoles, quítense las cosas de la cara, porque querían infiltrarse. Muchos dicen que ese tipo de jóvenes es de lo peor. No quiero hacer aseveraciones. Y otra, el chavo que dijo que estaba defendiendo a Palestina apareció en otra diciendo de que había Llegue ya la parte gruesa del incendio. El gobierno fue crear estos grupos infiltrados para generar violencia y poder tener el control, la narrativa, desprestigiar la marcha. Y yo los invito de verdad, vean en Google, investiguen y chequen la reacción que tuvo el gobierno en los días siguientes del 2 de octubre del 68. Esas oscuras de derecha, de internacional, de secretario de Cultura, un taibo que ni mexicano es, cabrón, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Oigan, y yo quiero hablar rápidamente, no sé si vieron a Tinajero, no sé si ubiquen a Tinajero, él es de allá, fue uno de los que fue en la parte pacífica, y casi lo agarraron de voceros, mi amigo, crea contenido, justamente él me comentó lo mismo. Tinajero me suena Tinajero. Tinajero, un chavo, pues literalmente, que ahí está en el movimiento, ahí están sus redes sociales, él lo agarraron de vocero y justamente él mencionaba lo mismo, ¿sabes qué? Es que nosotros íbamos llegando y ya había un grupo de choque. Ahora,
Fíjense lo siguiente, lo que dices es muy cierto lo que pasó. Yo estuve en la marcha en la Ciudad de México, estuve en toda la marcha, fuimos reprimidos, me empujaron, me pegaron. Oye, lo Y sí, del señor mayor que de la bandera, es ya ves cierto. que lo agarraron los policías. ¿Qué onda? ¿Qué pasó A con él? ver, ahí les va. Ya hice varios live, de hecho ahorita quisiera grabar, pero yo creo que lo voy a grabar mañana, un resumen de lo que sucedió y voy a subir todo, parte 1, parte 2 y parte 3 de todo lo que pasó, porque son muchos videos, o sea, yo grabé todo. Primero, la marcha fue completamente pacífica, la marcha, porque cuando yo salí ya algo tarde, porque no sabíamos a qué hora se iba a iniciar, eran muchos contingentes, muchos, o sea, cada quien traía su organización y cada quien traía su rollo, así de simple. Exacto. ¿Qué pasó? Yo estaba, un amigo, que es el rapero, no sé si lo ubiquen, a Vitrio Smoke, el rapero. Es el que está saliendo constantemente con rolas hacia la presidenta, en contra de la presidenta. Así es, así es. Nos invitó el grupo panista y le dije, ¿sabes qué, amigo? Pues vamos, porque la neta nunca hemos estado con ellos, vamos a ver cuál es su movimiento y que no lleven banderas, porque la idea es que nadie llevara banderas partidarias. No. Exacto. Entonces fuimos y dicho y hecho, no traían banderas, todo muy bien, y salimos tarde, salimos por ahí de las 11, 10:50, 11. De la mañana. De la mañana. Yo empecé a correr y yo iba corriendo, grabando, creando contenido y todo, un live y todo. Nunca llegué a la punta. De hecho, yo tuve a un amigo yo lo mandé hasta el Zócalo. Él ya estaba en el Zócalo y el Zócalo ya estaba medio lleno. Y me dijo, oye, amigo, pero hay un grupo de 15 güeyes que no son ni de nuestra edad, que están aventando bombas, no sé qué onda. Le dije, tú graba. Y me está mandando ya los videos. Y son güeyes que se fueron cuando empezamos a llegar más. Eso del cuello de la botella que comentabas, Tonatiuh, creo que se pronuncia. No es Tonatiuh. Es real. Nos mandaron no por Madero, sino por el otro lado, y se sentía miedo hasta de un apachurrón porque estábamos todos súper apretados. Yo ni podía grabar, iba así con el celular. Como si fuera concierto de heavy metal. Casi, casi. Y a un lado, donde se protegió el Banco de México, la sede del Banco de México, se escuchaban golpes por dentro. O sea, era una estrategia para darnos miedo, para intimidarnos, que escuchaban golpes. No éramos nosotros. Lo grabé también. Íbamos caminando y ya cuando íbamos llegando al Zócalo, justamente pusieron una valla azul y otra valla acá para hacer un cuellote de botella. Y se escuchaban las explosiones, pero muy, muy cabrón. O sea, ni siquiera eran cuetones, porque dice Clara Brugada que eran cuetones, falso. Se escuchaban... Y todo venía detrás de las vallas, ¿no? Exacto. No sé si han ido ustedes alguna vez a Año Nuevo en Acapulco, que lanzan cohetes, o en alguna playa, alguna bahía. Se escucha el rebote bien cabrón. Así se escuchaba. De hecho, hasta pareciera que fueran... Exacto. Perdón que te interrumpa, eran los cañones que utilizan para el 15 de septiembre, pero no estaban de afuera. Oye, Cintia, o en las fiestas patronales, o en las fiestas patronales de una parroquia. Eran de adentro de donde estaba la catedral y se veía, o sea, tú veías la pólvora y lo que estaban diciendo, que dice Aarón, no sé si te tocó, Aarón, pero había mucha gente que cuando llegabas, no, es que están golpeando y están no sé qué, como que no querían que entráramos y era gente de... Justamente es lo que te decía, había gente en la entrada del cuello de botella diciendo que ya estaban gaseando, que ya estaba muy peligroso para desalentar el acceso a la gente. Tú que puedes, Aarón, de verdad, hazte un editorial con toda la información que tienes y de verla, o sea, porque esto fue un operativo bien orquestado, o sea, estaba diseñado así para controlarlos con ese cuello de botella, que en ese mismo cuello de botella hicieran la intimidación. Yo repliqué unos videos donde se ve que, es más, está un cuate vendiendo fruta y le cae la lata de gas en la cabeza, en ese mismo cuello de botella. O sea, todo estaba dirigido ahí para que ahí desalentaran a la gente. Luego la gente que venía en la calle marchando les aventaban camionetas de los policías para que no pasaran, o sea, toda la estrategia estaba diseñada de esa forma. Las motocicletas de tránsito. Ahí en la calle de Lázaro Cárdenas, haz de cuenta, iba el cuate pero aventando la moto horrible. Había una señora que iba con su carriola con su bebé, casi atropella al bebé porque él vio a la señora de espaldas, pero no ve que llevaba la carriola adelante y casi se lleva al bebé. O sea, dices, ¿en serio qué les pasa? Sí. Miren, y continúo. Y sí, voy a hacer una redacción y ahí voy a poner los links de los videos y lo voy a publicar y aparte los voy a publicar todos.
se escuchaba justamente como los cañones, así, tal cual como dicen, como las del 15 de septiembre, porque se escucha como si absorbiera y luego se escucha el golpe, así como un ¡pum! O sea, como si jala y después dispara. Y se olía la pólvora. Bueno, yo no quería entrar, o sea, yo se los admito, yo iba con mi pareja y dije, no, venimos los dos, no vaya a haber algo, no sé qué esté pasando, se escuchan como detonaciones, o sea, ¿qué onda? Pero me dijo, no, hay que entrar. Me metí por una jardinerita, allá donde estaba lo que armaron el templete para lo de Netflix anteriormente, donde estaba el gobierno. Por ahí nos metimos. Y ya de ahí dije, bueno, pues no se ve que la gente esté corriendo, entonces hay que entrar. Y tengo en un video que subí en el que publiqué ayer contestando a la Noroña y se escucha. Digo, es que la gente de allá no quiere entrar por las detonaciones y justo, ¡pum! Se escucha un bombazo durísimo. Entonces, la gente no quiso entrar, pero cuando yo me fui a ver allá el rollo, ya se habían calmado los chicos que estaban golpeando. De hecho, fue cuando se dieron la mano con los oficiales en la parte de arriba y ya se calmó. Hubo como una paz ahí, solamente dijeron, es que queremos entregar un pliego petitorio. ¿Qué pasa después? Unos jóvenes fueron a pintar del lado derecho, o sea, enfrente de la catedral, y ahí es donde empieza, ahí yo estaba. Yo fui y estaba medio ahí viendo que iba a grabar, y en eso cuando están pintando les avientan gas. Y entonces los güeyes del otro lado dicen, no, estos van a seguir, hay que empezar, y empiezan los golpes otra vez. Cuando caen las vallas, adelantándonos casi una hora, porque tardó, el Zócalo ya estaba medio lleno, un 80, un 70% lleno, que son lo que salen las fotos donde se ve medio lleno, porque sí estaba medio lleno, y tengo los videos y tenemos las fotos desde arriba y los videos desde arriba. ¿Qué pasa? Los policías se ven sobrepasados, no se imaginaron que iba a haber tanta fuerza, ¿y qué sucede? Piden una tregua. Y hay un video de un chico donde dice, es que vamos a entregar un pliego, hay otro video de otro chico donde también va a entregar su pliego porque eran varios, y entonces yo digo, bueno, pues ya parece que ya se calmó, y camino hacia, no sé cómo se llama esa calle que es por donde está Liverpool y todo eso, que vienes y se ve todo el Zócalo, da la catedral, y ahí empiezo a ver cómo pasan un chorro de camionetas de la policía, pero repletas de granaderos, pero un chorro, o sea, policía tras policía rápido. Y yo dije, no, esto me huele mal. Me vuelvo a acercar, se empiezan a reagrupar y rompen la tregua a los oficiales. Y entonces empieza lo loco, ¿no? 2 horas dieron la lucha los chicos de nuestra edad, 2 horas dieron la lucha contra los oficiales, salían heridos de nuestro lado, oficiales casi ni se veían, arrastraban a los jóvenes, y ya después de otras 2 horas y media, ahora sí empiezan a hacer la siguiente jugada, que es lo que me pareció más asqueroso y más aberrante de la policía. Como vieron que no podían avanzar por el lado de la catedral porque los jóvenes no lo permitieron, o sea, les dieron una chinga a los oficiales, se sale un grupo de 12 cabrones por el lado contrario a la catedral, o sea, enfrente, que es donde yo estaba, y empiezan a aventarnos gas, un gas que no era visible, solamente se escuchaba un shh y la gente empezaba a correr. Yo tengo un video, que ya lo subí también, donde digo, pues, ¿por qué está corriendo la gente, no? Y de repente me llega el ardor a los ojos, y me doy la vuelta, y de hecho atrás se ve como todos se están tapando, y empezamos a correr. Bueno, pues eran esos 12 cabrones que salieron infiltrados a gasearnos, porque de ese lado estaban todas las personas ocultándose del sol, ahí nos daba la sombrita, y esos mismos güeyes se esconden de ese lado. Tengo el video donde están escondidos y se tapan los cabrones, y ahí es cuando yo dije, no, pues vamos a sacarlos, o sea, estos cabrones vinieron a gasearnos. Y ahí es donde empieza lo más loco, agarran las vallas y se vienen los chicos que estaban apoyando del otro lado, pero esa fue la estrategia de la policía, abrir de allá y movernos para acá. Exacto. Y entonces en lo que estábamos en eso, la policía rompe del otro lado, y entonces ya nos empieza a acorralar bien cabrón nos empieza a acorralar del otro lado, y acá nos vuelven a gasear, y ahí es cuando yo ya salgo despavorido por esa calle, y es cuando empiezan a pasar las motocicletas, que son unos asesinos, es lo que son, eran motocicletas de tránsito, que le aceleraban y aventaban a quien tenían que aventar. Y en una de esas, un chico que traía una bandera de México agarra y le da un golpe a un policía, y el policía se fue medio mal porque se paró adelante, y entonces empiezan a pasar motocicletas, ya no solamente con el tránsito, sino con un güey con escudo, empujando a la gente desde la motocicleta. ¿A qué les gusta? 30, 40 kilómetros por hora estaban pasando, y así empujaban a la gente. Casi me tocó, porque yo me iba limpiando, me estaba echando agua y empezaron a pasar las motos, y ahí nos damos la vuelta y nos encontramos una camioneta de la policía. Todos así como corriendo despavoridos de la estampida, y vemos una camioneta y un camión de policías. Ellos se dan a la fuga al camión de policías y todos así como espantados, como ¿a dónde vamos? O sea, vienen atrás de nosotros y tenemos a estos güeyes, ¿qué hacemos? Yo entiendo la desesperación, y entonces todos dijimos, un vato grita,
carnales, son más güeyes allá atrás, aquí solo es una camioneta. Yo digo que avancemos hacia la camioneta. Y en cuanto avanzamos hacia la camioneta, ¿qué creen que hacen los oficiales? Nos rocían gas desde la camioneta. ¿Y qué creen que pasó? Pues éramos más. Entonces le dan una chinga a la camioneta de la policía, la hacen mierda. Ahí tengo las fotos, tengo el video. No planeo subir el video porque sale en la cara de los chicos y no quiero contribuir a que la policía lo ponga como que vándalos y como lo quieren pintar, pero a ver. Exactamente. Eso es lo que va a hacer el gobierno. Si lo hay que entender el contexto. Atrás venían los granaderos con gases. Atrás estaban pasando motocicletas aventándonos a todos. Pues, ¿qué nos quedaba? ¿Pelear contra 40 güeyes o pelear contra 3 policías? Pues vámonos contra las 3 policías en la camioneta. Tristemente sí agarran a los policías y esa camioneta era una camioneta con terminación de 1. Son camionetas que son los cabecillas. ¿Y qué creen que traían en la cajuela, en la cabina? Traían un chingo de gases, pero muchísimos. Entonces con esos mismos gases, pues con esos mismos gases empezaron a rociar a los polis. Y entonces cuando ya empiezan a decir que hay que quemar la camioneta, es cuando yo les digo, a ver, cabrones, sí, pero dejen bajar a los policías. No somos iguales, no somos asesinos. O sea, porque ellos nos la van a cuadrar como que todos los que estuvimos ahí los matamos. Ahí sí aplica la omisión, no como con Carlos Manso que no aplica la omisión. Aquí sí va a aplicar. Les digo, déjenlos bajar. Y sí, ahí estuve, pero un güey sí se acercó y dijo, a ver, cabrón, quítate porque si no también a ti te va. Afortunadamente nos juntamos varios y ya dejamos ir a los policías y solo se quedó la camioneta. Desmadraron la camioneta, algo que, miren, yo nunca he estado a favor de la violencia, pero el coraje que sentíamos en ese momento era tal que no quedaba más que defender la policía. Y ahí Oye, pero hiciste algo bueno. Sí. Dejaste salir humanamente a los policías y lo material se repone. Ahí ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Una probada de su propia medicina. Órale, un chingo de gas, cabrones. Váyanse, lléguenle. Bueno, ¿qué sucede después? Ahí empiezan las cosas extrañas. Ya que la policía tomó el Zócalo y empiezan a avanzar hacia Madero y nosotros estamos en otra calle, empieza lo extraño. Empiezan a llegar grupos de bloque negro, de quién sabe, de varias edades, a golpear negocios. Y ahí todos, y grabé a uno que otro güey, ahí todos empezamos a decir, no, negocios dijimos que no. Incluso los chicos que habían destrozado la camioneta se les fueron encima. A ver, quítate, cabrón. Negocios dijimos que no. Pero esos güeyes, hagan de cuenta que nosotros nos dábamos cuenta quiénes éramos porque pues nos veíamos de la edad. Pero esos eran grupitos así como, ya saben, con su mochilita, con su morralito, uno solo golpeando un negocio. Te das cuenta que no forman parte del movimiento. Entonces los corrimos. Pero llegó la policía y la misma policía empezó a golpear edificios. De hecho, hay un video de policías metiéndose a negocios a sacar a jóvenes, así que también los policías fueron partícipes de los golpes a los negocios. De ahí caminamos, porque se vino otra estampida, donde sí me tropecé, me caí, me volví a parar y nos metemos. Yo siempre, mi estrategia, y se las recomiendo siempre métanse a la derecha. Siempre que ya vengan corriendo, siempre doblen a la derecha, porque todos van a seguir corriendo y ya tú doblaste. A la izquierda no, porque... no me acuerdo cuál era el por qué, pero bueno, hay una razón de que puedes chocar con la gente, pierdes visibilidad. Entonces entra a la derecha, me dobla a la derecha y camino hacia Madero. Y en Madero ya venía un bloque de oficiales bien encabronado, con cascos y todo, y ya había un grupo de personas diciéndoles, déjenos pasar porque tienen a nuestros compañeros allá adentro. El señor de la bandera de México que tiraron, yo lo había visto, estábamos en el asta bandera, ahí había como 3 personas con una bandera, un señor más o menos como de 45 o 50 años, con gorrito, yo me imagino que es el que llevaba la bandera, que estaba ondeando la bandera, otro chavo que llevaba una gorra con la bandera y otro chico con una bandera y un sombrero. Esos 3 estaban ahí, porque nos quitaron nuestra bandera y planeaban subir una bandera negra de México al asta, pero ya fue cuando nos agarraron. Entonces, ese señor, claro que estaba ahí, no es inteligencia artificial. ¿Qué estábamos alegando en Madero? Que nos dejaran pasar. Y ahí hizo una transmisión. ¿Sabes qué dijo hoy el comunicado de las autoridades de la Ciudad de México? Que sí, efectivamente ese señor sí estaba y que cuando vieron que se cayó, así palabras textuales, que se cayó, las fuerzas de atención médica fueron a socorrerlo y el señor decidió que no lo atendieran y se fue caminando solo. Pero así, oye, el argumento fue, se cayó. Hijos de la chingada. Pero yo vi que algunos policías lo agarraron con los mismos escudos, ¿eh? No, le pegaron, le pusieron una chingada. Bien buena, con los escudos le estaban pegando y se ve la hazaña con la que lo están haciendo. Y eso, sí, porque agarraban vuelo desde arriba y exacto, madres. Exacto. Miren,
Fue algo... Bueno, aquí lo cabrón es de la autoridad que dice, o sea, ellos dicen que el señor efectivamente existió, pero que cuando ellos vieron que se cayó, o sea, que se cayó, pobrecito, se cayó por el aire, ellos llegaron inmediatamente a socorrerlo y a darle la atención médica necesaria y que el señor se negó y se fue caminando. Yo desde aquí lo Hazme digo. el favor. Putos policías cobardes, porque mientras estuvieron acorralados ahí sí pidieron treguas y nosotros nunca nos pasamos de lanza, nunca les golpeamos, nada. Y yo no formaba parte del grupo negro, pero yo los estuve viendo. Pero ellos, cuando veían que un joven se caía, levantaban su escudo y ¡pum! Golpeaban al piso, si no es que en las piernas, para dar miedo. Y cuando nos lograron disuadir, así agarraron con todos. Yo por eso huí, porque si me quedaba me iban a golpear, a mí iban a decir, yo ni siquiera iba con playera negra, imagínense, me iban a madrear, me iban a quitar mi celular, ya sabemos qué iban a hacer, me iban a poner como que yo fui parte, entonces yo por eso huí. Y ya cuando estábamos ahí en Madero, hubo una situación bien tensa, no sé quiénes estuvieron siguiéndome, pero habíamos más de 15,000 personas conectadas en mi en vivo, estaban aquí 15,000 apoyándome y viendo todo. Nos estaban correteando. Había turistas, había como japoneses, unos que eran alemanes, otros que eran gringos. Los grabé todos así como sacados de pedo, así como, ¿por qué corre la gente en estampida? Le tiraron puestos a los comerciantes. A una señora de los elotes la golpearon a la señora. Y a los niños de los que trabajaban allá afuera en las calles. Tiraron a todos. Yo sé que Di Fantino todavía se la está pensando si México va a ser sede, ¿eh? No, eso no. Eso hay demasiados intereses de por medio y no, eso no va a suceder. Lo Pero que sí es una realidad. La narrativa es que porque acuérdate que incluso, o sea, otra vez, acuérdate que incluso en el 68 las Olimpiadas decían que se iban a caer y no se cayeron. O sea, no se cayeron. Los intereses son muy grandes como para que suceda. Lo que sí es una realidad, y te voy a decir este punto, porque creo que es muy, muy claro hacerlo. El régimen durante 7 años al menos o más ha hablado de que en los gobiernos prianistas existía represión y te desaparecían. A ver, si estamos hablando de los PRIs antes de Salinas para atrás, me parece que es cierto. No me parece, es cierto. Había una casa política contra la gente que opinaba diferente. Pero, por ejemplo, hablan de esto, Calderón. A ver, güey, Calderón, AMLO estuvo 2 meses en Reforma protestando y nadie los reprimió, nadie los golpeó, nadie secuestraron. O sea, desde hace más de 30 años no había un acto y una represión tan violenta como lo que sucedió este fin de semana. Esa es la realidad. Yo le hice un video a Noroña, al bocón, hocicón, miedoso y sin huevos de Noroña, porque ese cabrón, cuando en el Senado le ponían vallas, chillaba porque los policías lo cargaban, por eso chillaba. Ahora imagínate si le hubieran rociado gas en la cara. ¿Qué hubiera dicho? Y salió a opinar. Yo por eso creo que hoy la postura que tenemos que asumir es fue el gobierno y punto. No, pero que hubo no, ni madres, fue el gobierno el primero, punto. Porque ellos dicen, fueron ustedes, ¿no? Pues fue el gobierno, punto. Porque yo nunca había vivido algo así. Yo soy una persona introvertida, soy una persona nerviosa, sufro de ansiedad y estando ahí me quise quedar porque nadie estaba documentándolo en el área que yo estaba. Nadie en Madero estaba transmitiendo. Y digo, yo ya me quería ir, pero cuando vi que eran 15,000 personas, dije, ¿qué hacer? Madero es una calle casi cerrada, ¿eh? ¿Cómo? Me refiero que no es muy amplia. Pero nada más tiene una entrada larga, o sea, entrada y salida, no tiene muchas callecitas para meterse, eso se refiere. Ahora, imagínense cuánto teníamos. ¿Sabes qué también se notó? Que a la gente que grababa, los detenían y los obligaban a borrar lo que grababan los videos. Eso es cierto. Un comentario. Adelante. Mucho gusto, yo soy Cintia, tengo 50 años, aunque me oigo muy joven, gracias. Yo fui a la marcha, estuve en la Ciudad de México, en el Zócalo. Y bueno, pues les explico porque pues sí, también obviamente no soy de la generación Z, pero tengo un hijo chiquito y obviamente veo todo esto que está sucediendo. Yo quise ir a levantar mi voz pacíficamente como llegamos todos y como lo estaba diciendo Aaron hace rato, cuando llegamos a la plancha del Zócalo, porque nos metieron por una calle pues paralela a Madero, íbamos todo derecho y cuando llegamos exactamente ya a la convergencia donde está el Zócalo,
estaba todo bardeado de todo alrededor. Había gente, como lo dijimos hace rato, que pues llegabas y te decían, no, es que no pasen porque es peligroso y no sé qué. Y pues obviamente era gente infiltrada que no quería que entráramos al Zócalo. Pero si tú volteabas a todo alrededor del Zócalo, la gente estaba en la zona donde no estaba dando el sol y estaban exactamente en donde están todos pues los arcos, en donde están los comercios. Esos comercios estaban cerrados. Casi la mayoría yo vi que tenían ahí pues como vallas adentro, como para que la gente no se metiera. Eso es lo que yo vi. Toda la gente estaba alrededor del Zócalo porque nadie se quería meter precisamente por eso. 2, estaba esta cuestión de que estaban estas detonaciones, porque eran detonaciones. Clara Brugada, hace rato escuché en el radio, dijo que no, que eran unas detonas, que eran unas cuetiza o no sé qué dijo, pero no quiso decir que eran detonaciones, porque eran unos cañones de los que se usan para las fiestas grandes, que digo, en todos los municipios hacen esas fiestas y se oía, o sea, obviamente oías el ¡pah! Entonces, obviamente, llegas al Zócalo, estás escuchando las detonaciones horribles y dices, ¿qué onda? Y luego llega un cuate en cuanto vas entrando y te está diciendo que aguas, que no sé qué, y yo creo que ese era el mismo que a todo mundo les estaba diciendo, porque toda la gente con la que he estado en lives me dicen de alguien que estaba ahí con playera blanca, un chavo pues ahí morenillo, y pues obviamente diciéndonos que no pasáramos. Igual nos pasamos por al directo, había una jardinera luego ahí entrando, pero cuando entramos vimos efectivamente, yo olí ese olor a pólvora desde que vi los cañones y mi amiga se espantó y me dijo, no, es que, le dije, mira, no quieren que entremos, y ya volteamos y le dije, huele a pólvora, y dije, huele, dije, que no sé cómo se llama, y luego la siguiente que está exactamente en donde está la esquina del Zócalo, esas dos estaban abiertas, esas calles. Entonces yo dije, bueno, pues cualquier cosa, corremos para allá, hacia atrás, le dije, y nos vamos hacia esa calle que está ahí, que no sé cómo se llama. El chiste es que estábamos en eso, pero de repente empezamos a oler, o sea, todo el mundo estaba con un ánimo y con una pasión y México, México, y viva México, y ni un paso atrás, bueno, hasta se me enchina la piel. Y de repente, entre los gritos y todo el rollo, de repente empezamos a ver que empiezan a aventar el gas lacrimógeno y empieza a correr gente hacia atrás. Les digo que estábamos como en la parte de en medio de la parte derecha del Zócalo. Y empiezan a correr las personas con todos los ojos súper rojos de que les estaban aventando el gas lacrimógeno. Y fue antes de que se cayera la valla. O sea, no fue cuando tiraron la valla. La valla la tiraron porque a la gente nos estuvieron aventando gas lacrimógeno. Pero aparte estuvieron aventando piedras de atrás de donde estaba la valla. O sea, no les importó quién estaba del otro lado. Y estuvieron aventando piedras a como diera lugar. Ya después de eso, estuvimos ahí un rato, tiran la valla. Se juntan los chavos, avientan la valla hacia el lado derecho, hacia la calle del lado derecho, y entonces todo mundo así de, sí se pudo. Bueno, o sea, todo mundo empezamos a correr para adelante y entonces los policías empezaron a aventar y ya estaban aventando petardos. No pasaron ni 20 minutos más o menos y de repente llega un chavo que lo habían picado en la pierna, un policía. Luego otro que llegó que traía todo ensangrentado, toda la frente. Le habían dado en la cabeza. Y obviamente pues estás viendo eso cuando estamos atendiendo a la persona que traía toda la cara llena de lágrimas, pues le echamos agua y todo el rollo, llegaron como varias personas. Entonces los auxiliamos y todo, y volteé a mi amiga y me dijo, no manches, hay francotiradores. Y yo, que luego, ¿cómo crees? O sea, no puede haber francotiradores. De repente volteo y veo arriba del lado superior derecho un cuate de gris que seguramente debe de estar en video. Y habían otras 3 personas que estaban en una esquina. Y efectivamente el cuate había sacado un rifle y estaba posicionado. A ver, yo quiero nada más que entender una cosa.
Se supone que es una marcha pacífica en donde estaba la gente primero muy tranquila, nadie se estaba aventando, nadie estaba haciendo nada, había familias, había el papá que iba con su hija acompañándola a que levantara su voz, el papá protegiéndola y cuidándola y atrás de ella y agarrándola y todo el rollo. Iban muchas familias. Y si bien no éramos de la generación Z, éramos personas que íbamos a levantar nuestra voz de manera pacífica. Cuando veo eso, yo dije, ¿sabes qué? Tengo un niño. Le dije, vámonos. Y en ese momento nos dimos vuelta hacia la derecha y nos seguimos caminando. Ahí había, en esa primera calle, que está exactamente en la esquina del Zócalo, había una ambulancia del Erumen, que estaban atendiendo a las personas que estaban lastimadas. Y pues nosotros ya de plano nos seguimos derecho y nos fuimos todo derecho hacia Reforma. Todo el camino que fuimos yendo, la gente obviamente se estaba moviendo porque ya estaban aventando los gases lacrimógenos, ya no estaban en la primera parte del Zócalo, es decir, afuerita de donde está el palacio. Ya estaban aventándolos como casi el primer tercio del Zócalo y ya estaban aventando los gases cada vez más para atrás, ¿me explico? Entonces, obviamente, pues no puedes ver que hay mucha gente porque empezaron a aventar y pues obviamente era dispersar a la gente para que vieran que no había gente, porque esa es la intención, desprestigiar la marcha y desprestigiar que toda la gente ya está harta de lo que está pasando. Yo creo que esto de los francotiradores y todo esto, pues también es importante que la gente lo sepa, porque si tú estás viendo que hay francotiradores y que están arriba, ¿tú qué esperas? Pues que te van a dar a ti o a cualquiera, ¿estás de acuerdo? Y entonces obviamente la gente se empezó a ir porque obviamente no te vas a exponer a que te pase algo, ¿no? Y más si tienes familia. Entonces, creo que hay que retomar todo esto, no hay que dejarlo así. Yo pienso que también hay que buscar a las personas y no sé, digo, ustedes son mucho más conocedores de qué es lo que se podría hacer, pero poner anuncios para que la gente que perdió algún familiar o algún hijo que no regresó y empezarlos a buscar y tener los datos, la copia de la credencial del lector o lo que sea, y empezarlos a buscar y exigir que los regresen, ¿me explico? Porque yo lo que sé es que empezaron a meter a gente... empezaron a meter a gente al palacio y ahí se los metieron. Y yo lo que sé es que dentro del palacio, pues obviamente tienen toda una estructura y hay túneles. Entonces, hay que exigir y hay que tener esa gente de regreso, porque ellos salieron en los medios y dicen que no hay nadie, que no falta nadie. Cintia, al final, lo que dices, todo lo que dices es el claro ejemplo de lo que estamos aquí mencionando. El gobierno hizo un operativo para intimidar y para reprimir. Todo lo que tú mencionas es un claro ejemplo de que su operativo para intimidar, para que la gente no entrara, para que la gente no protestara, ese fue parte del operativo. Incluso los grupos de bloque de negro que tuvieron fueron gente infiltrados por ellos mismos. Ponía el ejemplo del tema del fuego, cómo detienes un fuego grande, pues con más fuego controlado. Esto es lo que hicieron ellos. Lo que tú mencionas de las páginas, ya hay varios compañeros que están incluso poniendo en contacto con la alcaldesa de Cuauhtémoc para que estén dando los nombres de las personas que habían desaparecido. Mira, veámoslo de esta manera. El reporte oficial de la Ciudad de México es que hubieron 100 heridos y solamente 20 ciudadanos lastimados. Cuando tú presenciaste, los que estuvieron ahí presenciaron al menos mucho más gente de la que ellos reportan. Entonces, realmente ellos tienen una narrativa, la van a defender a morir, ellos van a ser las víctimas. O sea, el gobierno, acuérdate que este gobierno, desde que entró este régimen, todas las veces las víctimas son ellos. Siempre son las víctimas, son ellos. Yo lo que los invito es, no caigan en provocaciones en las redes. Hay mucha gente que nada más les pagan por generar estas interacciones para estar lidiando con el asunto de contradecir, decir que hoy estamos mejor que nunca, que antes se robaban. Pues sí, antes robaban, pero hoy roban igual y peor. El que robaran antes no justifica que roben ahora. Antes eran represores, pues ahora son peores, ahora reprimen de esta forma y ellos mismos involucran y meten gente infiltrada para generar esta represión. Nosotros debemos de seguir levantando la voz en este foro y en todos los foros que tengamos. Si hay evidencias, si hay fotos, subirlas como evidencias. Al gobierno no le va a quedar de otra, porque al final del día la realidad supera toda la narrativa. No podemos permitir que la narrativa se caiga. No se metan en discusiones en bots de redes, ni en Twitter, ni en X, ni en nada, porque
tienen millones de dólares invertidos en granjas para tener control de la narrativa. O sea, Sí, si y te hay das gente que cuenta, le todos pagan los que en dicen Estados y Unidos, apoyan que tú los ves. al aplaudidor, todos son perfiles que tienen el 0027, o sea, un número X y tienen sobrenombres. Ni uno tiene su foto, ni uno tiene su... Entonces, no les hagan caso. La verdad es que... No, y hay ignoren unos que sí porque tienen mientras foto y menos todo, pero al final del interacciones día tengan, es Había gente varios que que escribían, no. había varios que escribían antes de la marcha que en dónde iba a ser el desfile. O sea, tan ni si son mexicanos que en vez de manifestación usaban la palabra desfile, porque son bots, exactamente como está diciendo Tonatiuh. O sea, ni siquiera son de aquí y están escribiendo eso, como ahorita varios que están en el live y lo están denunciando. Ahora, sí estuvo muy mal, vuelvo a repetir, el 15 de noviembre no se olvida, igual que el 2 de octubre. Ahorita estaba leyendo en los comentarios que están hablando de una contramarcha que quiere hacer Morena, que evidentemente ahí sí va a haber, pero sí. Acarreados, Miren, mis tortas. simplemente va a haber pa' vean cuántos aventar. autobuses Pues ya lo ustedes vemos vieron ahí, en la ¿no? marcha. Sí, déjame terminar rápido. Ese perdón. tema, pues obviamente va a haber muchísima gente, obviamente ahí no va a estar cercado Palacio Nacional, y de una vez se los digo, les apuesto lo que quieran a que posiblemente hasta van a poner las vallas y va a ser todo muy pacífico para que digan, miren, aquí hasta tuvimos las vallas y no pasó absolutamente nada, todo Hasta fue les pacífico. hicimos picnic y toda la porque es cosa. el pueblo bueno y sabio, según ellos, ¿no? Pero bueno, van a ya convocar a sus chavos, ¿eh? A los chavos de Exactamente. secundaria y prepa que tienen ahorita beneficios con sus becas y lo que tienen. Van a hacer una marcha donde van a llenar, son hasta predecibles, porque van a hacerlo y van a llevar gente esos. Mira, al régimen le encantaría convocar a la gente que se convocó en todo el país sin apostar un solo centavo, sin Ni un costarles solo un peso. solo centavo. Estos güeyes para este tipo de convocatorias gastan millones de pesos para poder hacer una convocatoria así. Nunca lo han hecho ni nunca lo van a lograr. Y sabes Entonces, que esta Tonatiuh, próxima lo mejor marcha de vas todo a es ver, que lo que les van a dio acordar de miedo. mí cuando lleguen puros chavos y su narrativa sea: la generación Z está con nosotros. Vean ahorita en redes y ponen un video de una chava que habla que ella es especialista de One Piece, que vio los 1000 y tantos, o sea, pero 17 perfiles publican a la misma morra. O sea, todos hacen Déjenme escuchar al que se acaba de conectar arribita. Vamos a ver qué tiene que decir porque anda muy intenso en comentarios. Ok, no digan mentiras, puros pendejadas que dicen. ¿Fuiste a la marcha? Te pregunto, No, ¿fuiste a la pero marcha? mentiras. Entonces, ¿qué chingados vienes a opinar si no estuviste en la marcha? Pinche vendidos. Estuviste en la marcha. Chinga tu madre, Pinche pero- Si no vendidos. estuviste en la ustedes, marcha, no chingue su puedes madre. venir a opinar. Pinche Y no vendidos. tuvo los Macho, pantalones. perro, ¿Con cuánto se vendieron, ¿Por putos? qué dices que somos ¿Con vendidos? cuánto se vendieron, putos? Quiero saber. Pero ¿con ¿por qué cuánto? dices que somos Córrele, vendidos? córrele, que te alcanza, córrele. O sea, ¿por qué dices que somos vendidos porque opinamos en contra del régimen? A ver, espérenme tantito. ¿Fuiste a la marcha, sí o no? No digas mentiras, puto, no quiero ir. a tus Si no marchas. fuiste a la marcha, no tuviste los Pero huevos no de estar tiene. ahí, de presenciar lo que nos hizo la policía, entonces no puedes opinar, Pero cabrón. ustedes- Así de sencillo. Ustedes hicieron esas cosas. No, aquí están todos mis videos. ¿Qué cosas? Métete a ver todos mis videos. No, Ahí está, pero porque quiero la policía ver. no ¿Qué se cosas, enteró. Martín? Hiciste una pendejada A ver, y yo puedo Métete a ver. opinar. que no beneficia nada. A ver, vamos a Ya, dejar ya, hablar ya, ahora a ya, Fer. ya, Vamos, A ver, vamos a dejar hablar a Fer Cortés. gracias, muy amable. Nada más yo les pido que no me interrumpan. Si quiere silencio a esta persona que está arriba de mí, porque ya me imagino que me va a interrumpir. Yo tengo Ya, 40 ya silencio. Gracias. Yo tengo 47 años, he participado en varias marchas. En esta ocasión no asistí a la marcha por una razón. Yo estoy saliendo de unas terapias de radioterapia, entonces no debo tener mucha relación con el sol y todo eso, entonces debo tener cuidado. Pero si hubiera podido, Diga hubiera mentiras. ido con mucho gusto. Te callas, por favor, croquetero, y ten educación de no interrumpir. Va, gracias. Hay varias cosas que a mí no me gustan y he estado en varias marchas. Que estuvo súper mal, muchachos, jóvenes, ustedes les puedo decir jóvenes. ¿Por qué se les trata a ustedes de esa manera? ¿Por qué ustedes sí expusieron su cara completamente, su nombre y sus redes sociales? Cuando a los delincuentes, voy a usar las palabras que deben utilizarse acá por protección a tu live, violinizadores, desvividores, les tapan parte de su rostro y les ponen, perdón que te use como ejemplo Aarón N.
¿sí? Para proteger sus derechos humanos. Pero en cambio a los jóvenes de 20, 21 años, 15, 17, que son el presente del país, yo tengo 47 años, todavía le puedo seguir chingando, perdón por la palabra, pero ustedes son los que van para adelante. ¿Por qué ustedes sí los exponen de tal manera? Con su rostro, con sus redes sociales, con su nombre, sabiendo cómo está la situación y sabiendo cómo son estas personas de extremistas, a ustedes sí los están exponiendo. Eso es el primer defecto que tuvo. Ahora, si las cosas estuvieran tan bien, si las cosas marcharan tan bien, si todo el país estuviera tan bien, pues no habría necesidad de marchas. Si la presidente, que yo nunca le voy a decir presidenta, es presidente, estuviera tan bien, tuviera ese nivel de aceptación, fuera tan querida, estuviera gobernando tan bien, se hubiera quedado ese día en Palacio, no se hubiera salido un día antes, ¿no? Y hubiera salido a dar la cara, así como dice que el gobierno también hubiera tenido la capacidad para dar la cara y aceptar las protestas y tener un diálogo, pero no lo hizo. Entonces, ¿con qué cara nos puede decir y nos pueden decir los simpatizantes de ese gobierno que las cosas están muy bien si hay protestas? Que la presidenta gobierna muy bien si no da la cara. Que se escucha a la juventud cuando se le reprime y se le expone. Dios no quiera, que le pase algo de ustedes jóvenes por culpa de este gobierno, porque entonces sí, no van a ser los poquitos que dicen que fuimos. Vamos a hacer un chingo por cada uno de ustedes que les pase algo. Que pidan a Dios que no les toquen un pelo, porque si les tocan un pelo entonces van a saber quiénes somos los mexicanos, porque eso que hicieron de exponer sus nombres, sus rostros y sus datos no se hace, es una gran incongruencia que hizo el gobierno, pero siempre va a haber aplaudidores que van a estar lambiéndole las botas al gobierno por un pedazo de pan. Y ya hay gente, yo acabo de escuchar ahorita a una persona que dice que pagaron 1,500 pesos. Puede ser, pero ¿sabes a quiénes? A los grupos de choque, porque yo en las mismas marchas que estuve, había grupos de choque infiltrados. Los hay. Pero los que fueron esta vez y los que pelearon por esa marcha, gente como tú, Aarón, y como Cintia, que estoy escuchando, no creo que hayan recibido un peso, porque sus ideales valen más. Los felicito, los aplaudo. Gracias. Yo me dediqué mucho tiempo a la publicidad política, estuve en varias campañas, gracias a Dios, ninguna con Morena directamente. Y si en algo puedo yo ayudar en redes sociales o algo, cuenten con un amigo. La verdad, felicidades y de veras, espero que ojalá no les pase nada a ninguno de los jóvenes que fueron expuestos por el gobierno, porque entonces sí va a arder Troya. En una marcha que yo participé, le dije a una persona que iba al lado mío, oye cabrón, ¿y si nos agarran y nos encarcelan? No te preocupes, hacemos otra marcha para que te suelten. Así que si les pasa algo a alguno de ustedes, va a haber una marcha tremenda. Ahí sí va a arder Troya. Gracias por no interrumpir y gracias por escucharme. Un abrazo, hay que hacer la Fer, que marcha te porque hay recuperes. encerrados. Gracias. Hay encerrados en este momento, así que hay que hacer la marcha, porque hay encerrados, ya se los llevaron al reclusorio y bueno, ¿qué le van a hacer a los policías que golpearon, que amedrentaron, que nos aventaron gases? ¿Qué le van a hacer a Clara Brugada que sale a decir que no hubo gas lacrimógeno cuando ahí tenemos los videos? Estábamos moqueando y no solo yo, todavía un güey todavía se le ocurre salir a decir, solamente a ti te afectó, cuando atrás en mi video se ve cómo toda la gente se va tapando, cómo se están echando agua en la cara, éramos civiles. Pero bueno, eso es lo que hizo este gobierno. Amigos, ya casi me tengo que retirar, les doy la palabra a una última, ya para concluir. ¿Puedo decir algo súper rápido y ya me bajo? Adelante. Muchas gracias. Pues mire, yo lo que opino es que ya estamos en un punto muy importante en donde tenemos que organizarnos y de verdad que deberíamos de realmente organizarnos de tal manera que sea muy, muy estructurado todo esto. Yo pienso que Morena no se va a ir, los vamos a tener que sacar porque no van a dar el brazo a torcer. Todo lo que digamos lo van a usar en nuestra contra y van a decir 20,000 cosas porque pues así es su manera de ser, ¿me explicó? Es el deber ser de Morena. Para ser de Morena tienes que ser igual de cínico y de prepotente como estas personas. Entonces creo que sí nos tenemos que organizar muy bien.
yo decía que por qué no se juntan firmas. Yo entiendo que se pueden promover leyes o promover cambios en las leyes, juntando el 0.17% de firmas de los que están en el padrón electoral y poner 4 peticiones. Uno, que tengamos una representación equitativa en la Cámara de Senadores y de Diputados, es en el Congreso. Número 2, que tengamos de vuelta al Poder Judicial, que sea independiente y que se quiten a esas personas que pusieron porque están bien preparados como chicharrón. El número 3, que recuperemos también el INE, porque al final del día estas votaciones que tenemos al día de hoy, aunque votemos en las próximas elecciones, ellos ya son dueños del INE, ellos ya tienen a toda la gente del INE, están los TADEI, está toda esta gente corrupta que no van a ceder y van a malversar todos esos votos. Entonces creo que debíamos de organizarnos para poder hacer algo de aquí en adelante y sí, definitivamente no bajar la guardia, irnos a manifestar y defender a la juventud que es el futuro de mañana. Muchas gracias a todos, gracias Aaron por tu tiempo y un abrazo a los panelistas y que Dios los bendiga siempre. 8888, protección divina a cada uno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo también rápido para concluir, yo los quiero invitar a todos a que levantemos la voz, no se enganchen con todos los bots y toda la maquinaria del estadio de sus granjas del bienestar. Ellos están ahí para generar polémicas y interacciones. En la medida que no los pelen, menos impacto van a tener. De hecho, ellos invierten millones en promocionar sus posts. También a los voceros del régimen ni siquiera les contesten para insultarlos o nada. No caigan. Ellos lo que buscan es eso. Buscan inmediatamente la interacción para poder tener incluso hasta un beneficio económico. Y mejor escriban las cosas que están en contra, escriban las cosas que no les gusta de este gobierno e informemos a más gente. Y lo más importante, en el 27 hay que salir a votar y pedir a todo mundo que salgamos a votar. Es la única herramienta que tenemos real para poder cambiar las cosas, el voto. Muchas gracias, Aarón, y felicidades por lo que hiciste. Muchas gracias, al contrario. ¿Quién sigue? También ya para irme, pues igual, como decía Cintia, ¿no? Yo creo que sí es importante ir. Yo lo había comentado que por mi trabajo no puedo ir los jueves, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Yo no tengo un trabajo convencional donde alguien me pueda cubrir. Yo me dedico a los eventos y si no estoy yo, que tengo como todo lo que tengo que hacer, pues no se hace, ¿no? Pero pues voy a ver la manera de que pueda ir alguien a suplirme. Y sí es importante, ¿no? Sí es importante ir, sí es importante manifestarnos, sí es importante levantar la voz y que nos vean, ¿no? La narrativa la tiene el gobierno, pero pues la fue cambiando. Poco a poco se está empujando para que se cambie. Primero decían que éramos bots, ahora dicen que no éramos tantos, ¿no? Entonces digo, yo me incluyo aunque no fui porque también soy parte de esta forma de pensar y de sacar a Morena del poder. Entonces, pues es eso, ¿no? Ya empezó esto, pues ya no se puede detener. La historia se repite, lamentablemente. Los mexicanos muchas veces no tenemos como esa habilidad de retener las cosas, pero pues es que esto se está repitiendo, ¿no? Fox era el AMLO de hace unos años, ¿no? Decían, es un señor con sombrero, con botas de rancho, vamos a votar por él. Él es el que nos va a sacar y se fue repitiendo, ¿no? Se cayó como el gobierno del PAN con Calderón y ahorita está pasando lo mismo, ¿no? Con Sheinbaum. Empezó como la percepción muy buena con AMLO, se fue para abajo con Sheinbaum y nada más hay que procurar que el próximo gobierno que entre pues esté mejor, ¿no? Entonces, pues a seguirle, a darle, esperemos que esto acabe en bien para todos, para todo el pueblo, ¿no? Y mal para la corrupción de Morena. Claro. Perfecto, amigo, muchas gracias. ¿Quién sigue? Pues no sé si seguía yo o cómo iba el orden. Principalmente agradecerles a todos los que realmente están aquí, que están ya visibilizando lo que está pasando en el país. Nuevamente dejar aquí los puntos que habíamos iniciado. Teresa, no sé si
tú tomaste, Aaron, la fecha y la hora en la que ella va a estar apoyando a nivel internacional a los detenidos que ya ahorita ya se llevaron presos injustamente, presos políticos, quedamos al inicio del live. Si pudieras pasarnos esa fecha y el horario, si también la marcha se va a hacer a nivel nacional, si va a estar en todos los estados el 20 de noviembre, creo que eso es algo importante. Yo creo que la marcha de este 15 fue un factor muy importante. Recordemos que ni la independencia ni la revolución fueron en el mismo día, todo lleva su tiempo y su cauce. Y recordarles nuevamente, pues ahora sí que la propuesta, los que tienen más seguidores, los que son influencers, pues y si están viendo esto también los organizadores de la generación Z, ya no nada más son ustedes, son los agricultores, son transportistas. Hace rato hablaba también uno de los panelistas que también hay gente del ejército queriéndose sumar. Creo que es importante que hagan el llamado ya para todos y todas los que están en contra, los médicos, la gente que está indignada por Carlos Manso, los desaparecidos. Hacer un día de no se mueve ningún mexicano ni mexicana, creo que es muy importante, lo dejo aquí en la mesa. Cintia comentaba de hacer algo, creo que ellos tienen todo un aparato, tocaya, en el que juntar firmas simplemente las van a romper porque ya nos tuvieron enfrente ese día y les valió madre, ¿no? Entonces, no creo que ese sea el siguiente paso que debamos de dar. Yo creo que hay que darles un golpe más certero, que viene justo por esta parte que les comentaba. No sé si tuviste oportunidad de escucharme, pero hay mediciones del World Bank en el que una de ellas es este tema de la gobernanza, y sus indicadores está si afectamos nosotros como ciudadanos la economía del país, y así como varios puntos. Entonces, perdón, mi perrito tampoco está de acuerdo con Morena. No te preocupes, tocaya. Oye, mira, lo que el perrito se tranquiliza, te quería decir, no, yo lo que digo es que de una u otra manera, si juntamos las firmas, tenemos como este aval de una u otra manera. Yo sé que al final del día las firmas se mandan al Congreso y todo eso, y al final del día no las van a aceptar, pero ya teniendo mínimo 17 ciudades con esta gente que esté ya firmando, y tener más ciudades, porque no creo que sean 17 nada más, yo creo que teniendo 17 entidades vamos a lograr mucho, y ya tener un papelito, ¿me explicó? Y entonces exigir, porque al final del día, si la gente va y se pelea y hace un despapalle, van a salir con lo mismo, ¿me explicó? Porque la retórica es que son unos revoltosos, es que no sé qué. Entonces, al tener, decían hace muchos años, y era un como jingle, papelito habla, y creo que de una u otra manera, al tener este aval de que mucha gente no apoya al movimiento de Morena, y que ya estamos hartos, y poner esas tres premisas para que la gente lo firme, ¿me explico? En lugar de hacer una por una, hacer las 3 o 4 o las que necesitemos juntas, y que la gente lo firme, y tener esa conciencia de que ya tenemos un documento firmado, y sabes que ya no te estamos preguntando, es destitución, porque ya tomamos la decisión porque la gente no lo quiere, y aquí están las firmas, ¿sí me explico? Entonces, lejos de irse a pelear y agarrarse del chongo, pues tener ya también el papel, porque de todas maneras vamos a tener que entrar a sacarlos, porque no se que tenemos que salir a votar toda la gente que no vota, tenemos que salir y hacer un masivo voto contra ellos, un voto de castigo, aunque también en la realidad hoy en día no existe ninguna figura que represente todo, ¿no? Creo que el problema está en el mismo sistema político, que entre ellos mismos se cubren. Caray, acaban de subirse el 10% los sueldos los diputados, no directamente en el sueldo, pero sí en todas sus prestaciones y en todo lo que tienen alrededor de sus dietas de representación y todo, que al final pues es parte de su sueldo integral, y se subieron el 10%. ¿Tú has oído a alguien de MC, del PAN o del PRI quejarse contra eso? Pues por supuesto que no. Cuando tocas los intereses de los políticos, la bolsa, cuando ahí se quedan calladitos.
el mejor negocio para los políticos es llegar al poder. Y ya en el poder salen los nuevos ricos. Vean ahí a los bodoques, los nuevos ricos de la política en México. Y no solo ellos, o sea, también los hijos de Martita Sagún se hicieron millonarios, el hijo de Bartlett haciéndose millonario, la gente de Alfonso Durazo y su hijo y todo, Rocío Nale con su yerno, volviéndose, teniendo contratos para gasolineras, es decir, todos los políticos, el sistema como tal está diseñado para que los políticos se vuelvan millonarios. Entonces hay que esperar y empezar a crear perfiles ciudadanos desde las alcaldías y en las gobernaturas para empezar a construir algo diferente, ¿no? Esa es mi opinión. Aarón, yo me retiro, me fue un gusto platicar con ustedes, por ahí ya te sigo, estaré más pendiente de lo que subas. ¿Me ayudas bajándome el live? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Hasta luego. Hasta luego. Aarón, igual en este momento le pico aquí al más para seguirte. Muchas gracias. Nada más recordarles, aguas, porque en política como en la vida hay sumas que restan, que no se nos vayan a meter los partidos políticos acá, claro, y que yo soy... Hay sumas que restan. Claro. ¿Vale? Puro candidato independiente. Aviéntame pues de un patadón para abajo, por favor. Claro. Gracias, hasta luego. Listo, ¿alguien más faltaba? No, ya. Muchísimas gracias, Aarón. Gracias a todos y a darle por México. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a dar también rápidamente mi cierre. Me están llegando ahorita unas notas de que sí hubo gas lacrimógeno. Al parecer hay personas que lograron registrarlo, sobre todo comisionados. Otra mentira más de Clara Brugada, algo que a mí no me cuadraba para nada, porque pues, yo tengo los videos, yo lo viví, yo estuve ahí desde lejos. El polvo de extintor te hace llorar, sí te hace llorar, pero cuando te cae. Cuando no te cae directamente no pasa nada, una ligera tos y ya. Pero para que algo te haga llorar, pues tiene que ser algo más. Gas pimienta no puede ser, no olía así, y yo conozco el olor del gas pimienta. Nunca había experimentado el gas lacrimógeno, pero al parecer están diciendo que sí, hay pruebas. Ahorita voy a ver las notas, justo por eso ahorita estaba en mi computadora, porque ya hay varios que lo están sacando. El gobierno atentó contra la vida porque las personas asmáticas pudieron haber fallecido, si no es que hay personas... Y digo, a mí no me hacía sentido porque me sigue ardiendo la garganta. O sea, miren, yo soy una persona que fuma, eventualmente. Entonces, típicamente el polvo, lo del extintor no me hace. Pero en ese momento me empezó a escurrir el moco, empecé a llorar, se me salían las lagañas, me ardía la piel, algo que es muy típico del gas lacrimógeno y no tanto del gas pimienta. Es más inmediato en el gas lacrimógeno. Entonces, el gobierno nos aventó gas lacrimógeno y hay pruebas y las voy a publicar. O sea, yo voy a publicar cómo todos estábamos sufriendo y cómo todos estábamos llorando. Y vamos a ver las notas. Ahorita me están mandando ya las pruebas porque encontraron latas que estaban del lado del gobierno. Hay unos videos donde se les sale a los policías y los agarraron y las usaron en contra de ellos. Entonces, para todos los que no me sigan, les invito a seguirme. Voy a publicar... No sé si hoy, yo creo que va a ser mañana un video yo haciendo el resumen, hablándolo, narrándoles, un resumen rápido de 2 minutos de lo que pasó, y en los siguientes días voy a estar subiendo todos los videos en orden cronológico de todo lo que vivimos. Yo creo que van a ser unos 3 videos de 3-4 minutos cada uno, para que no sean tan largos y para que si me tumban uno, pues no se caiga todo el contenido. Va a estar desde que iniciamos la marcha, una marcha completamente pacífica, todo en orden cronológico, hasta cuando llegamos, cómo se escuchaban las explosiones, cómo la gente se retornaba, hasta el final, cuando los policías nos corretearon, cuando pasaban las motocicletas, cuando me golpearon. Tengo acá un moretón en la parte de aquí abajo, de la costilla, abajo de la axila, porque un oficial llegó y me aventó una valla cuando los estábamos encerrando a los cobardes traicioneros que fueron a gasear a adultos mayores. A ellos los encerramos y cuando yo estaba poniendo las vallas y la gente estaba temerosa, fui el único, creo que eso sí se alcanzó a transmitir, y me aventaron la valla, me golpeó y afortunadamente no me dejaron solo. La gente se vino, le aventaron al policía lo que se podía, lo que encontrábamos, uno hasta le aventó tierra y pusimos las vallas y no los dejamos salir. Ellos fueron los que rompieron negocios, porque cuando vieron que ya venía el grupo negro a golpearlos, se metieron en un negocio, rompieron una ventana y rompieron una puerta y se metieron. Eso fue lo que hicieron. Y eso sí lo tengo grabado cómo ellos se metieron al negocio, para que al rato no vengan a decir que ellos no se metieron a los negocios, porque sí lo hicieron. Y
Fuimos buscando abrazos y recibimos madrazos. Eso fue lo que sufrimos, eso fue lo que sentimos y actualmente hay presos políticos. Se llevaron a jóvenes, ya están detenidos, ya se los llevaron sin una investigación, porque todavía no hay una investigación abierta, pero no nos han dicho todavía los oficiales. ¿Dónde están los oficiales que amedrentaron a los jóvenes? ¿Dónde está el oficial que traicionó a la patria al haber empujado a un ciudadano y al haber tirado la bandera de México, al haber dejado que la bandera de México tocara el suelo? La aprobación de la presidenta va en desplome. La misma encuestadora internacional que López Obrador tanto citaba, que era el segundo presidente mejor evaluado del mundo después del de India, el mismo que la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio también decía, el mismo López Obrador dijo que esa encuestadora pronto iba a poner a Claudia Sheinbaum como la mejor presidenta del mundo. Es la misma encuestadora que acaba de sacar unos resultados hace 2 días, donde Claudia Sheinbaum pasó de un 60 y tantos por ciento de aprobación a un 41% de aprobación, porque la gente ya no la quiere. Y lo estamos viendo tan solo en los comentarios. Yo me acuerdo cuando hacía mis live, cuando Claudia iba entrando, cuando estaba López Obrador, la mitad eran en contra mía y la mitad a favor. Y los panelistas, pues por cada 10 que entraban, 6 estaban a favor de López Obrador y 4 en contra. Así era. Y ahora es diferente. Ahora yo le estuve picando, o sea, yo metí a todos los que me la iban mandando y todos estaban, o sea, hasta me sorprendió. Yo dije, pues quiero aventarme una pelea con alguien más que el señor este que se metió, que nada más se puso a gritar que era un mentiroso, pero de ahí en fuera no hubo ninguno más. O sea, están reducidos. Entonces, se me hace sorprendente que todavía haya gente mostrándole apoyo al gobierno. Yo voy a evidenciar todo, también voy a hacer un documento donde voy a poner todo, voy a narrar toda la historia, como bien comentaba se me fue su nombre, que estaba medio raro, pero también voy a registrar todo en escrito, lo voy a anotar, voy a guardar también todos los videos en otras plataformas como Drive, para que las tengamos ahí y lo vamos a publicar. Porque pues el gobierno es muy fácil decir que no hubo gas lacrimógeno, pero hay pruebas de sobra de que todos estábamos lloriqueando sin tener el gas en la cara. Yo le pregunté a un amigo que es oficial, que estuvo ahí, y que me dijo que sí había gas, pero me dijo, pues sabes que la neta no digas nada porque ahorita nadie sabe, pero van a salir pruebas. Pero él me lo había dicho. Y otro amigo que es oficial, que se dedica a custodia de altos perfiles, me comentaba que justamente esto, que el extintor, me dijo, ¿alguna vez oliste extintor cuando te enseñan a cómo apagar un incendio? Le dije, sí. ¿Te picó acaso? No, pues nomás te seca un poquito la boca si no usas cubrebocas. Sí, nomás, pero no te arden los ojos. Si no, imagínense, en los cajones de extintores entonces habría lentes, en los cajones de extintores habría cubrebocas, y no es así porque no pica tanto como un gas lacrimógeno. En cambio, el gas lacrimógeno a distancia hace que te sueltes de la nariz. Hasta el día de hoy me sigue ardiendo mi garganta. Hasta el día de hoy, miren mi nariz. Sigue estando tapada mi nariz por completo. Hay veces que sí se me tapa una parte, etcétera, pero ahorita ni siquiera echándome los Sprite que me limpian, ni siquiera se me ha quitado. O sea, es una realidad. Todavía no puedo respirar bien, he estado respirando por la boca. Sigo deshidratado después de que ya tomé sueros. Miren mis labios. Y el día siguiente de la marcha, el día domingo, mis pulmones me dolían en la noche al dormir. Al otro día que desperté sentía que me pesaban, me tenía que acostar para que no me doliera, como una gastritis en los pulmones. Y yo estuve hasta atrás, o sea, ese es el punto al que quiero llegar. Yo estaba atrás, rara vez me acerqué, rara vez tuve una confrontación, a excepción de lo que sucedió. Nadie me roció directamente. Imagínense los compañeros que hoy están detenidos, que aparte de que les pusieron la paliza de su vida al momento de la detención, ya les habían golpeado, ya les habían rociado. Ahora, nos dicen que no hubo gas lacrimógeno, pero hay videos de oficiales moqueando, que los mismos ciudadanos les dimos agua a los oficiales, les echamos agua a los oficiales porque les ardían los ojos. ¿Dónde me vienen a decir que no había gas lacrimógeno? O sea, Clara Brugada miente, está mintiendo, y vamos a publicar también ese video. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que no me sigan, les invito a seguirme. También a los niños les cayó, como bien dicen por ahí. Les invito a seguirme porque vamos a publicar toda la información. Los detuvieron por algo, dice todavía fue el gobierno inició todo, el gobierno nos agredió con armas que están prohibidas. Para los que tengan los videos de los oficiales con machetes, por favor compártanmelos, los voy a utilizar. También los que tengan alguna prueba de que hubo gas lacrimógeno, compártanmela. Para los que estuvieron ahí, se grabaron moqueando, compártanmela también. Yo sé que no es muy bonito, a mí no me agradó ver mi video donde me tengo que estar echando agua, hasta estoy diciendo groserías.
porque me ardía la piel. No me gusta cómo me veo, no me gusta cómo se ve y cómo está escurriendo todo, pero a final de cuentas de eso se trata, de mostrar lo que realmente vivimos. Y bueno, no se dejen llevar por un gobierno que quiere catalogar toda una marcha, porque la marcha no fue violenta, todo Reforma y calles aledañas estuvieron intactas. Un gobierno que quiere catalogar toda una marcha, un 95% de personas que fuimos de manera pacífica de violentos, cuando no fue así. Cuando ellos mismos aplaudían, apoyaban y respaldaban a los que protestaban por Ayotzinapa, que eran sumamente violentos. No solamente se metían con áreas del gobierno, no solamente se metían con el espacio público, se metían a bancos, destrozaban particulares, destrozaban coches y ahí sí el gobierno los respaldaba. El gobierno respaldaba a los de Ayotzinapa. Y hoy nos vienen a decir que no, cuando Claudia decía, ¿por qué toda la fuerza del Estado en contra de los estudiantes y no en contra de los narcos? Ellos son ahora el gobierno y ellos están replicando los mismos vicios anteriores. Nada más que le recordamos lo que bien decían los panelistas, a López Obrador nunca lo corrieron de Reforma con gases, nunca lo golpearon y nunca lo amedrentaron como lo hizo este gobierno. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. No lo olviden, fuimos en busca de abrazos y recibimos